Hola, bienvenidos terrícolas y seres de otras galaxias. Encantada de encontraros en este rincón del multiverso. Soy Nuria y estás en Babel, un podcast semillero para inspirar tu crecimiento integral y el desarrollo de tu potencial, para cultivar la felicidad y convertirte en mariposa, para ser quien eres. Si has llegado hasta aquí, posiblemente vayas buscando inspiración para vivir una vida más armoniosa, más gozosa. Si quieres descubrir el misterio que es la vida viviéndola, Babel es un buen lugar en el que reposar y coger energía para alzar el vuelo. Vuela. Nuevo podcast de Babel. Todo está en el aire. Cómo afrontar la incertidumbre y salir airoso. Soy Nuria Molina Mate y es un placer de nuevo estar aquí con todos vosotros. Comenzaré diciendo que el podcast ha venido inspirado por uno de los grupos de WhatsApp en los que participo, donde una persona decía es que todo está en el aire, ¿no? Refiriéndose a que no podemos planificar, no podemos hacer ningún tipo de previsión de lo que va a suceder en los próximos días e incluso en los próximos meses. Y todo esto se decía con un tono de ansiedad, de angustia, de sentirse atrapados en esta incertidumbre absoluta en la que estamos viviendo durante el 2020, segundo trimestre, con el tema del COVID-19, ¿no? Y de la llamada crisis. Ahora ya principios de junio, fase de desescalada, empezando a abrir algunos países incluso sus fronteras. Y todos estos cambios provocan que volvamos de nuevo a la salida a la casilla de salida, ¿no? de este juego. Digamos que el ser humano lo que nos vamos habituando. Al principio, pues bueno, algunas personas incluso se tomaron pues el estar en casa como algo que agradecían profundamente. La cuarentena, lógicamente, se fue alargando. Era imposible que en 15 días contuviéramos todo lo que estaba sucediendo a nivel mundial. Y bueno, hay como rebrotes de la ansiedad, de saber que, bueno, de no vislumbrar un futuro, de no vislumbrar este horizonte, ¿no? De cambio, con todas las consecuencias económicas, familiares, etc. y la idiosincrasia que vive cada familia en su casa. Siendo alguna de estas casas auténticos hogares donde uno se siente acogido y otros pues ratoneras o espacios cerrados donde hay muchísimo sufrimiento, ¿no? Y se viven auténticas tragedias. Sin meternos ahora en ello, lo que sí que pone de manifiesto son los ciclos de la incerteza y la incertidumbre. Mientras nuestro cerebro, por decirlo así, tiene claro qué va a suceder, qué puede planificar, va llevando con cierta calma lo que hay. Como las comunicaciones y las informaciones que vamos teniendo son incoherentes, son poco concretas, etc., pues la incertidumbre se va alimentando con todo ello, ¿no? Si tú me dices tienes que estar 15 días en casa encerrado, me puede parecer mejor o peor, me puede venir de más gusto, puedo ser más oposicionista o no, pero sé que estamos hablando de 15 días, pero cuando los 15 días se convierten en 30, cuando los 30 se convierten en 60, cuando las 60 pues ya están superados, pues digamos que nuestra certidumbre va aumentando, la falta de confianza en los medios, en la política y en muchos referentes va también menguando y todo esto va creando un caldo de cultivo pues bastante peligroso, ¿no? Bastante explosivo. Y en todo esto pues está la incertidumbre. Creo que vivimos en un mundo moderno, por lo menos en los que nos encontramos en este contexto, en lo que hemos generado una fantasía absoluta y que nos está haciendo mucho daño y se está viendo ahora durante esta pandemia, que es la ilusión de control. Nos da la sensación de que tenemos la vida controlada y así incluso anticipamos las vacaciones a un año vista, ¿no? Y cuando tras ese año hacemos realidad el plan, es lo normal, ¿no? Entra como en los planes, en lo que pues es habitual, en lo que cabía esperar. Y sin embargo es un auténtico milagro. Es que es un milagro tremendísimo que todo haya ido aconteciendo durante un año para que aquello que planifique sea real. Incluso os diría que es una maravilla y un milagro que al volver a casa encuentres todo como estaba al dejarlo.
Digamos que tenemos que hacernos amigos de la incertidumbre, porque verdaderamente es lo único que tenemos. Somos seres mortales, estamos en perpetuo cambio y yo creo que nuestra vida moderna o posmoderna nos ha hecho pensar que esto no es así, que podemos planificar las acciones, que podemos planificar nuestra vida y llenamos las agendas ya incluso a los niños, cada vez más pequeños. Cada vez hay menos espacio para libertad, hay menos espacio para vivir lo que es de forma tranquila y relajada. Nos vanagloriamos de tener las agendas llenas, de tener un montón de actividad. Es casi sinónimo de éxito profesional y de éxito vital. Tener las agendas preparadas para viajar o para hacer actividades durante el fin de semana también se está convirtiendo en lo más normal del mundo. Parece que si no tienes actividades programadas, pues seas un aburrido, un soso, ¿no? Y claro, no es así. Nos está llevando a situaciones extremas donde vemos estrés en niños y niñas, ya desde bien pequeños, depresión infantil. Son temas que merecen una profunda reflexión y que se pueden ir minimizando si nos empezamos a hacer amigos de la verdad que tenemos, que es que la incertidumbre forma parte de la vida humana. Para empezar, eres mortal. Lo único que sabemos cuando nacemos es que un día moriremos. Y esta realidad y esta evidencia continúa siendo un tabú en nuestra vida. Nos cuesta vivir con la conciencia de que somos mortales y vivirla de una forma tranquila, de una forma pausada. Tal vez si incorporáramos estas cuestiones y nos diéramos cuenta de que la incertidumbre rige nuestra vida, y esto no es así solo en el terreno psicológico humano, ¿no? Heisenberg también hablaba del principio de incertidumbre en la física y forma parte de nuestras contingencias. Podemos decir que la única certeza que tenemos es esta, que la vida es incierta. Y de hecho se puede ver como una cosa que nos puede producir un auténtico placer, porque en realidad quiere decir que puede cambiar también, que hay un montón de posibilidades que se abren a nuestro paso, que depende de lo que hagamos, pues van a acontecer unas cosas u otras. Y que el ser humano, de hecho, vivimos en el automatismo, en los hábitos, en la repetición, en los patrones, porque estamos, digamos, programados para ello y conseguir el cambio es una auténtica revolución interior. La decisión consciente de que lo que estoy viviendo es una maravilla, es un misterio, es un regalo y lo voy a cuidar. Aquí toma auténtico sentido aquella frase de no dejes para mañana lo que puedas hacer hoy. No tanto a nivel profesional, no tanto a nivel de agenda, sino a nivel de amor, a nivel de compartir, a nivel de cariño. No dejes para mañana lo que puedas hacer hoy. No dejes de decir hoy a quien quieres que le quieres, porque al igual no hay un mañana. No dejes de abrazar, porque al igual no hay un mañana. No te vayas enfadado constantemente a la cama, porque al igual no hay un mañana en el que poder de alguna manera reubicar todo eso. Quiere decir que seas muy consciente de tu finitud, y ya no solo de tu finitud, sino que seas muy consciente de que la impermanencia, la incertidumbre forma parte de la vida. Esto es algo que nos llevan diciendo los sabios y que todos hemos observado en la naturaleza. La naturaleza tiene un movimiento cíclico y ya vamos viendo que, pues ya sea por el impacto de nuestras acciones como seres humanos, que el cambio climático está favoreciendo aún más incerteza, ¿no? Nos hemos quedado casi sin otoño y sin primavera y pasamos del frío al calor y del calor al frío sin estos espacios intermedios que nos permitían habituarnos. Yo lo vivo, por lo menos en mi experiencia, cada vez más así. ¿Qué es importante que sepamos para afirmar que efectivamente todo está en el aire, pero en lugar de activar la incertidumbre y por tanto la ansiedad y el miedo que van nuevamente acompañándola, se active ante esa incertidumbre pues la alegría de decir, ostras, pues tengo un mundo nuevo que crear cada día, está en mis manos, está en mi posibilidad, aunque evidentemente es más cansado que seguir haciendo lo que hacía de forma automática, inconscientemente y sin pensar. Pero si queremos un cambio y queremos una vida más consciente
y queremos ser cada vez más quienes somos, esto hay que tomar acción, hay que pasar a la acción. Una acción que nos va a hacer libres y por tanto también responsables. Y ya le decía al tío de Spider-Man, un gran poder implica una gran responsabilidad. Y el poder, la capacidad de observarnos como seres libres ante lo que va aconteciendo, en tanto que podemos decidir o no hacer unas determinadas cosas con las consecuencias que de todo ello se deriva, pues nos pone en una libertad radical, en una libertad absoluta, que implica una responsabilidad para no crear un caos también absoluto. En este sentido, encontramos a Heráclito, que se lo coloca su fecha de nacimiento en el 545 a.C. Heráclito, seguro que lo conoces por aquello de no te bañarás nunca en las aguas del mismo río, ¿no? Todo cambia, nada permanece. Y esta es una verdad que está ahí y que pienso que seguramente es bastante inmutable y es la única constante. Todo cambia, nada permanece. El cambio es, pues, constante. Heráclito, para poner luz a este movimiento, pues también abordaba la tensión entre los opuestos. Seguramente en algún momento, incluso aprovechando el confinamiento que nos ha inspirado este podcast, en algún momento, por lo menos yo lo vivía así incluso, ¿no? Me sentía como pollo sin cabeza, llegando tarde a casa cada noche debido a mis responsabilidades profesionales y con ganas y a veces añoranza de poder dar un beso de buenas noches a mis hijos. Y deseaba profundamente poder hacer esta acción. Con el confinamiento, desde el primer día que he estado en casa con ellos, esto lo he podido hacer así, siempre, cada día. No me he librado de uno. Y ha sido un placer, pero también me observo con cierta risa y con una buena sonrisa esta tensión entre los opuestos, ¿no? Del nada al todo. A menudo a veces escuchas a personas que dicen me quiero divorciar para encontrar la libertad porque me siento anclada o aprisionado o aprisionada en mi matrimonio. Posiblemente esta tensión entre opuestos sea radicalmente insatisfactoria porque no se suele conseguir la libertad yéndote al extremo, más bien los extremos se juntan, ¿no? Imagínate una cuerda que la unes y se va a unir en los opuestos. Lo interesante es alcanzar un cierto punto medio. No siempre es así, pero intentar huir de estos opuestos. ¿Y cómo hacerlo? Pues Heráclito nos decía cómo podemos salir de los opuestos, de esa incertidumbre que nos lleva a la conciencia y la certeza de que todo cambia y nada permanece y que nos hace ir como balanceándonos en este juego de parque infantil, ¿no? Que uno está arriba y otro está abajo, pero nunca hay el encuentro en el punto medio salvo cuando paramos. ¿Cómo podemos, pues, crear ese encuentro entre los opuestos y llegar a una cierta calma interior, a una cierta estado de felicidad y de paz, que no implica no sentir miedo, no sentir rabia, no sentir tristeza, porque forma parte de la vida y es importante que nos demos permiso para todo ello. Pues Heráclito nos daba la solución puesta en el logos. Logos que es una palabra que viene del griego, que atiende pues a razón, a proporción, a sentido, incluso a la palabra, al discurso. Sería como dialogar entre estas dos partes opuestas que vemos en nosotros para llegar a un punto de consenso, a un punto de resolución mucho más satisfactoria entre este cambio constante. Si no, pues vamos del dejarnos llevar por la corriente a agarrarnos ahí a una rama, aferrándonos con la ilusión y el objetivo de que nada cambie, ¿no? Ya estoy perfecta, ya estoy bien así, más vale esto que otra cosa porque dentro de lo que cabe estamos bastante bien. Y entonces de repente pasa cualquier cosa, desde una gripe a una enfermedad más grave, a un accidente o a quedarte embarazada incluso, por no poner siempre catástrofes, y todo cambia, todo da un vuelco y te das cuenta de que nada está bajo tu control. Creo que cuando uno se hace amigo de esta idea, repito, de que nada está bajo tu control, todo empieza a controlarse paradójicamente mucho mejor. Otra persona que seguramente conoces porque ha sido muy mencionada durante
este periodo de confinamiento es Viktor Frankl, el psiquiatra que sobrevivió al Holocausto durante el nacionalsocialismo y que tiene frases tan increíbles como que las decisiones, no las condiciones, son los que determinan quiénes somos. O cuando no podemos cambiar una situación, tenemos el desafío de cambiarnos a nosotros mismos. Que creo que este es un camino excelente, que es el camino interior, es el camino del ser, es el camino que nos interesa en Babel. Otra que es fantástica, que el dolor hace al hombre lúcido y al mundo transparente. El dolor abre perspectivas hasta el fondo. Esta también me parece muy interesante en los tiempos que estamos viviendo, dado que no sé si el dolor es el único camino que vuelve al hombre lúcido. La verdad es que me quiero hacer amiga de la idea de que no necesariamente ha de ser así, porque a veces el dolor te encierra tanto en ti mismo que es imposible salir de ahí. Pero sí que vuelve al mundo más transparente. Nos estamos dando cuenta de cosas que son importantes y de la importancia del impacto que tiene pues un consumismo exacerbado, una actividad imparable, como ante cualquier situación que nos tiene que invitar a preservarnos para mantener nuestra vida, para mantener nuestra salud, todo se viene abajo. Creo que en un sistema en el que uno no puede estar en casa para cuidar de su salud porque todo se para y todo el sistema se viene abajo, tenemos que reflexionar profundamente si es un sistema que nos permite vivir una vida armoniosa, una vida saludable. Mi opinión es que no, que el sistema capitalista tiene que caducar, está caduco, que el consumismo tiene que parar y está en las manos de todos. Darnos cuenta de qué estamos haciendo en exceso, de qué se convierte en una plaga, de qué se convierte en un alimentar esta incertidumbre y en esta ilusión de control que nos creemos que tenemos por llevar una agenda y escribir en ella todo lo que tenemos que hacer cada día sin normalmente cumplir con los objetivos. Y aunque los cumplamos, ya digo, hay que alegrarse de que sea así. Cuando usamos en logos la razón, la proporción, la palabra o el sentido, como también decía Heráclito y Viktor Frankl, porque justamente es muy interesante como su método psicoterapéutico le puso el nombre de logoterapia, con lo cual estamos con esa idea originaria de Heráclito. No lo puedo afirmar porque en realidad no sé si se inspiró en ello o no Viktor Frankl, pero sí me parece muy interesante que sea el logos la forma de solucionarlo, esta tensión entre contrarios para Heráclito, y que su psicoterapia se llame logoterapia. Por tanto, ¿qué ponía sobre la mesa este psiquiatra Vienes? La necesidad de encontrar el sentido a nuestra vida. Nos vuelve de golpe a lo profundo de nuestro ser, a un análisis existencial, donde lo importante es que todo cobre sentido. Para ello es muy importante, justamente, a mí me gustan mucho el abordaje de la psicoterapia narrativa, es una de las herramientas que utilizo, ¿no? Cómo nos contamos a nosotros mismos nuestra propia vida, lo que vamos viviendo, porque ante las mismas circunstancias nos lo podemos contar de una manera u otra. Yo puedo contar que, me he levantado tarde, el despertador no me ha sonado o no me he enterado y ha sido un desastre, ya todo ha ido fatal y he llegado tarde y he perdido el metro, el autobús y ha sido un caos. Y ya desde este relato llevar todo un día en el que soy vivido a través de la ansiedad, ¿no? Del dolor y del sufrimiento, decir, bueno, pues mira, me ha sonado el despertador, no lo he escuchado, debía tener mucho sueño, me ha permitido descansar y a partir de ahí pues pongo un poquito más de conciencia y aprieto el paso para llegar cuanto antes al trabajo o a donde tenga que llegar y asumo, una vez allí, pues me he dormido, pues al igual, y a partir de ahí pues me organizo la vida distinto o me voy a dormir un poco más pronto o lo que sea. Pero no hago que esa primera experiencia con mi relato me convierta en un desgraciado. Esto es lo que también nos comenta Stephen Covey en el libro Los 7 hábitos de la gente altamente efectiva, cuando habla del círculo de influencia y el círculo de preocupación. A mí me encanta esta imagen que es muy sencilla, son dos círculos concéntricos
y nos dice, ¿cuál es mi círculo de influencia? Entonces, es el círculo pequeñito, el primer círculo. Esto es lo que depende de mí. Esto es lo que yo puedo hacer. Esto es sobre lo que puedo tener una cierta certidumbre o control. No es bien lo mismo, pero cada uno que tome la palabra que le apetezca más. Pero lo que está fuera de este círculo es mi círculo de preocupación. Es todo aquello que me preocupa, pero ante lo que no puedo hacer nada. Hay personas que siempre están abordando el círculo de preocupación y no se centran en su círculo de influencia. Y cada vez el círculo de influencia se va haciendo más pequeño. Por ejemplo, me preocupa el cambio climático. Ok, genial. Y lo que hago es observar a todos mis vecinos, observar la mitad del mundo, en lugar de ocuparme de mi círculo de influencia. ¿Cuál es mi círculo de influencia? Observar cómo es mi vida. ¿Qué utilización estoy haciendo? ¿Qué tipo de consumo? ¿Qué utilización estoy haciendo de los recursos? ¿Si reciclo o no? ¿Si intento no llegar a reciclar? Porque ya sabemos que lo mejor es no generar basuras. Es decir, observar mi estilo de vida y no juzgar o criticar a los demás, que suele ser así. Con lo cual cada vez mi círculo de influencia se va haciendo más pequeñito porque nos lleva a la situación de nada está en mis manos o total para qué, ¿no? Incluso a mí me da mucho coraje cuando escucho a alguien decir con lo que pagamos de basura que no voy a reciclar. Ya es que no tiene nada que ver, es como hablar de huevos y manzanas, que tendrá que ver una cosa con la otra, aunque los dos sean alimentos. Pues bien, con todo esto ya vamos observando como una de las cosas importantísimas para hacernos amigo de todo está en el aire y decirlo con tranquilidad y no con una carga de ansiedad, es atender a que lo que tememos, lo que nos da miedo, es todo aquello que no podemos controlar. Y es una cosa muy interesante porque eso que no podemos controlar, porque el miedo nos da la sensación de que no tenemos recursos para abordar una situación determinada, en lugar de ir a buscar los recursos, es decir, a ver, imagínate, ¿no? Pues me invitan a un yate y me doy cuenta de que no sé nadar. Pues aquí tengo muchas cosas que puedo hacer. O digo que no, a ir al yate porque me da mucho miedo caerme al agua y ahogarme, a hacer un curso express de natación o llevarme 1000 elementos, la burbujita, un flotador, un socorrista personal, lo que sea, para que en el caso de que me caiga al agua, pues esté tranquila y pueda disfrutar de estar en ese yate, ¿no? En ese encuentro con los amigos. Es una forma de abordar de afrontar la incertidumbre, darnos cuenta que tras la incertidumbre lo que aparece es el miedo. Así se vuelve más real, se vuelve más tangible, porque ya no tengo incerteza, ya no tengo incertidumbre, ya no es algo ambiguo y difuso, sino que, siento esto porque tengo miedo. Y tengo miedo porque no puedo controlar, porque no puedo anticipar. Pues sí, bienvenido a tu vida humana. Cada vez que anticipas o controlas es un milagro, es una maravilla. Vívelo así. En la mayoría de situaciones todo está en el aire, para bien y para mal, para ambas situaciones. Y dependerá mucho de tu relato, de cómo lo vivas, de dónde pongas el acento, que eso sea o no una fuente de sufrimiento. Porque en la actualidad hablamos de mindfulness, de entrenar nuestra mente, de vivir el presente, de estar en presencia. Porque cuando estamos en presente, cuando estamos en presencia, en el aquí y el ahora, todo es magnífico. Generalmente tenemos más focos de sufrimiento cuando intentamos anticipar una situación que cuando la estamos viviendo. Porque cuando la estamos viviendo la resolvemos, mejor o peor, pero la vas a resolver. Imaginémonos que nuestro jefe o nuestra pareja o jefa o nuestra pareja nos dice esta noche quiero hablar contigo o quiero hablar contigo cuando acabemos hoy la jornada. ¿Qué es normalmente lo que nos pasa por la mente? Nada bueno. Empieza a suceder una serie de catástrofes que ponen a mi cuerpo en situación de estrés y empiezo a elaborar y a elucubrar un montón de posibles respuestas cuando ni tan siquiera sé ¿cuál es la pregunta? Y esto lleva a cotas de sufrimiento muy elevadas. Puede ser que todo ese día lo tire por la borda porque no sea efectivo ni eficiente en nada. Incluso me puede provocar un accidente porque esté tan despistada que no sé ni por dónde circulo, por ejemplo. Sin embargo, si en el relato yo me digo, o me voy al extremo, que ya sabemos que los contrarios pues no son buenos, pero imagínate que, quiere hablar conmigo, pues al igual me va a regalar un viaje, ¿no? No me va a pedir el divorcio, sino que me va a regalar un viaje.
pues ya como que te pasas el día de otra manera. Es cierto que cuando llegue el momento de hablar, como te diga otra cosa, te va a entrar un cabreo del 15. Por eso tampoco es bueno irse al extremo. ¿Cuál es la realidad? ¿Quiere hablar conmigo? Pues tiene algo importante que decirme, seguro. Y a veces nos podemos imaginar qué es, porque las relaciones, pues bueno, si uno observa cuál es su movimiento, nos podemos imaginar qué es. Pero en otras situaciones estamos en la auténtica inopia y sufrimos muchísimo cuando estamos en esa situación suspendida, en esta situación que es como de una niebla espesa en la que nos coloca la incertidumbre, que es esta sensación de no poder saber qué va a pasar al minuto siguiente, ¿no? al ratito siguiente, porque todo está como desdibujado, blanquecino, no depende de nosotros porque realmente está en la cancha del otro. Pues ahí recordamos lo que nos decía Viktor Frankl: cuando no puedas cambiar las circunstancias, una situación, el desafío está en cambiarte a ti. ¿Cómo? Diciéndote, bueno, pues nada, me dirá lo que me tenga que decir y yo ante eso tomaré la mejor decisión posible en ese momento. Y si no sé qué decidir y me lo permite la conversación, pues le diré, déjame un tiempo que reflexione sobre lo que me has dicho porque me ha dejado absolutamente descolocada. No me imaginaba en ningún caso que la situación, la conversación nos llevara por este camino, colocándome así en el círculo de influencia y no en el de preocupación del que nos habla Covey, y por tanto poniendo la razón, la proporción, el sentido entre los opuestos del que nos hablaba Heráclito. Y con todo ello nos damos cuenta de que todo está en el aire no es tan malo. Que todo esté en el aire es una realidad, por tanto ni es buena ni mala. El juicio es lo que lo enturbia, es ese juicio el que lo convierte en una situación de alegría previa o una situación de desesperación absoluta ante esta incerteza. Y además hay una cosa muy importante a tener en cuenta, que cuando anticipamos problemas, que además son problemas plausibles, que hay una alta probabilidad de que suceda así, al estar en situación de incerteza, si no la gestionamos de forma adecuada, lo que nos hace es restar posibilidades, porque con la ansiedad nuestra mente se focaliza en el dolor, en el sufrimiento. No nos ponemos de forma creativa a anticipar posibles soluciones. Imaginemos que durante esta pandemia, este parón radical, hemos perdido el empleo, somos autónomos como yo o lo que sea, ¿no? Anticipamos, o al igual no lo hemos perdido todavía, pero anticipamos un futuro cercano complicado a nivel económico. Si lo único que hago es centrarme en el dolor, en el que cómo me lo voy a hacer, en cómo voy a salir de esta, etcétera, etcétera, y voy alimentando ese argumento, ese relato, me va a ir dejando cada vez con menos recursos, me va a ir colocando en el miedo y me va a intentar hacer controlar lo que es incontrolable. Sin embargo, si uno piensa, pues mira, me ha dejado una situación complicada, de penuria, de equilibrio difícil, y no sé realmente qué hacer, pero sé que no puedo seguir de esta manera, y pongo a trabajar mi creatividad, y dice, pues bueno, pues al igual no está en mis manos, pero empiezo a contactar con gente que seguro conozco, a enviar currículums, a hacerme cargo de lo que está en mi círculo de influencia, de lo que sí depende de mí. Es muy probable que la situación al final resulte mucho más positiva y sea más agradable de ser vivida. Si nos quedamos en el ay, todo está en el aire, nada depende de mí, ¿qué va a pasar? ¿Va a haber colegio? ¿No va a haber colegio? ¿Voy a tener trabajo? ¿No voy a tener trabajo? ¿Voy a cobrar el ERTE, el ERTO? ¿Qué puedo hacer? Y solo me quedo en casa, encerrado con mis sufrimientos. Lo que voy a poder provocar es un estado de estrés posiblemente inasumible para mí. Puedo tener una bajada de defensas, afectar a mi sistema inmunológico, vivir una depresión, 1000 cosas, ninguna positiva, ninguna buena a priori, aunque luego se pueda hacer o no un aprendizaje. Mientras estamos pasando por el dolor y el sufrimiento, pues también es difícil a veces pensar en lo que voy a aprender de esta situación, porque ahora me duele y ahora me fastidia y esto no es agradable de sentir. Por eso libros como el de Eckhart Tolle, del poder de la hora, están causando también tanto furor, porque en el ahora es que todo está perfecto, en el ahora todo es maravilloso, no pasa nada, es como es.
Que sea maravilloso y que sea perfecto no quiere decir que sea agradable, sino que es como es. Y desde ahora seguramente voy a tener mucho más recursos para superar la situación que estoy viviendo ahora. No la que me puede pasar en el futuro, que además está en mi imaginación y forma parte de mi fantasía, y que si anticipo un montón de cosas catastróficas me va a dejar sin aliento para cuando llegue el momento de la verdad, porque nuestro cerebro no distingue de lo que hay adentro o lo que hay afuera. Está orientado a la supervivencia, no a vivir bien. Con lo cual, basta darle un poquito para que te monte un thriller de lo más tremendo, de lo más horrible. Entonces, a menudo, para salir de la hora o de personas que te digan, hombre, no te pongas ansiedad por el futuro porque no sabes lo que va a pasar, pues uno ¿qué hace? Se va al pasado a buscar todos aquellos ítems, todos aquellos puntos de dolor máximo, del dolor absoluto, que dicen, ¿ves? Esto me ha llevado hasta aquí, ¿ves? Esto ha sido así siempre, ¿ves? Es que esto no es la primera vez que me pasa, ¿ves? Esto es que... Y dices, uff, qué agotador, cuánto sufrimiento. Y en realidad en este movimiento de traer el pasado al presente, lo único que intentamos es controlar el futuro, la incerteza. Y lo que es tremendo, nos calma yendo al pasado, anticipar un futuro catastrófico muchísimo más que mirar al futuro y darnos cuenta de que no tenemos ni idea de lo que va a pasar. Preferimos anticipar un futuro incierto, catastrófico, doloroso, a mirar al frente y ver lo que realmente hay. Una pantalla en blanco, donde pueden suceder muchísimas cosas distintas. En resumen, todo cambia, nada permanece, como decía Heráclito. Partiendo de este principio, teniendo en cuenta que el segundo paso siempre es encontrar una tensión entre los opuestos, resolviéndolo con el logos, lo que nos conecta con Viktor Frankl, en El hombre en busca de sentido, una maravillosa obra de este psiquiatra vienés, que si no has leído te aconsejo y te recomiendo que leas si eres una de las personas que sufre porque no sabe cómo afrontar la incertidumbre. No se me ocurre mayor incertidumbre que la de vivir en un campo de concentración durante el nacionalsocialismo, viendo cómo a cada rato la gente es quemada, desaparece, sin saber cuándo te va a tocar a ti, y cómo permanecer alegre ante esa situación. Hay una película maravillosa que a mí me encanta, que es La vida es bella, no sé si la has visto. Si no, pues también otra recomendación. La vida es bella, una forma de aprender a manejar la incertidumbre. ¿Cómo? Situándote en el presente, en el ahora, porque es la única forma de realmente atender a los miedos. El miedo siempre es en el ahora, el resto es ansiedad. La ansiedad tiene mucha más difícil solución, básicamente porque no tienes el peligro delante, todo está en tu mente, todo es una ilusión. Todo forma parte de tu mente, de tu fantasía, de tu imaginación. Por eso es tan importante cambiar el relato, darte cuenta si lo que te hace daño está dentro o está fuera, si puedes cambiar la mirada, la forma de observar el mundo, no para ser un happy flower ni para verlo desde un mundo maravilloso, sino para facilitarte un poquito la vida. Dado que si no podemos cambiarlo de afuera, es importante, como nos decía Frankl, que nos cambiemos a nosotros mismos. Círculo de influencia que nos habla Covey y dejar el círculo de preocupación para lo mínimo que haya en nuestra vida, que está obviamente fuera de nuestro alcance y que no depende exclusivamente de nosotros. Mindfulness, el poder de la hora, de Eckhart Tolle. Siempre nos lleva al mismo punto, al que también llegó Dale Carnegie. Vive el día de hoy, no vivas el día de ayer ni el de mañana. Si lo haces así, la incertidumbre será tu aliada y sabrás salir airoso de estos tiempos en los que todo está en el aire. Feliz vida y feliz día. Que la fuerza te acompañe. Canal Babel, el camino del ser.